Muy buenas, les saluda su amigo Salvador Duarte y vamos a ver hoy lo que es el recuento o el grado de indeterminación de una estructura. Como ya hemos visto en otros videos, tratamos el tema de la introducción al diseño estructural y hoy vamos a ver cómo se determinan los diferentes tipos de estructuras. Tenemos que los diversos tipos de estructuras que vamos a ver son isostáticas, hiperestáticas y hipostáticas. Y vamos a ver qué es el recuento. Bien, se llama recuento en estructura al proceso por el cual podemos determinar el grado de indeterminación de una estructura. Y así poder clasificarla, como ya dijimos, en si es isostática, hiperestática e hipostática. El recuento se puede realizar en estructuras siempre que se encuentre en estado abierto, ya que hay estructuras abiertas y estructuras cerradas, ya sea por el tipo de requerimiento o el tipo de diseño. Cuando hacemos un corte en una estructura abierta, veremos 3 fuerzas internas. Y cuando hacemos un corte en una estructura cerrada, pues veremos como mínimo 6 fuerzas internas en la estructura. Entonces aquí vemos un ejemplo. Este es un tipo de estructura abierta y esta de la derecha es un tipo de estructura cerrada. Entonces aquí vemos que en la estructura abierta, por ejemplo, decidimos hacer un corte que vamos a llamar K1 en el medio. ¿Y qué vamos a tener? Pues aquí en la izquierda vemos que la estructura abierta, ¿no?, con el símbolo de corte que llamamos K1, y vamos a ver que existen 3 fuerzas internas: la fuerza en Y, la fuerza en X y el momento en un lado del corte que hicimos en la estructura. Entonces, esa estructura la resolvemos con las ecuaciones de equilibrio. Vemos que en la estructura cerrada o la estructura que está a la derecha, entonces tenemos que es una estructura cerrada. Entonces decidimos hacer un corte justamente después de la carga concentrada de 3 toneladas. Y vemos acá el dibujo, ¿no?, de ese corte que también llamamos K1 en la estructura cerrada. Entonces vimos que se generaron 3 fuerzas internas en la estructura: la fuerza en Y, la fuerza en X y el momento. Y en la parte de la viga superior o de arriba también vemos que se generaron esos 3 esfuerzos internos: la fuerza en Y, la fuerza en X y el momento. También este tipo de estructura podemos resolverlas con las fórmulas de equilibrio. Vamos a ver entonces qué se necesita para hacer el recuento o determinar el grado de determinación en una estructura. Bien, para hacer el recuento necesitamos fórmulas que nos ayudan en el proceso, teniendo en cuenta que existen 2 tipos de estructuras: las estructuras de alma llena, como son estas que vemos acá a la izquierda, y la fórmula es N va a ser igual a B más T menos 3S. N es el grado de indeterminación. Y en la derecha vemos que tenemos estructuras reticulares o armaduras. Vemos este tipo de estructura mucho en lo que son estructuras metálicas o estructuras de madera tipo cerchas. Entonces N es el grado de indeterminación y también vemos que va a ser igual a A más R menos 2K. Recuérdese siempre que vamos a tener estructuras de alma llena y estructuras reticulares o armaduras. Ahora bien, ¿qué significan cada uno de los elementos de la fórmula? Bien, aquí lo vemos. Para estructuras de alma llena, N es el grado de indeterminación, B son los vínculos de unión, T el número de reacciones, de apoyos o tierras, y S el número de cuerpos de la estructura. Ya vemos, N va a ser igual a B más T menos 3S, estructuras de alma llena.
Analizando la fórmula de las estructuras reticulares o armaduras, vemos que N es casi igual que la fórmula para estructuras de alma llena. Es el grado de indeterminación. A son los vínculos de apoyos de la estructura. R, el número de barras que tenga la estructura. Y K, el número de nodos en nuestra estructura. Vemos que N va a ser igual entonces a A más R menos 2K. Recuérdense siempre este tipo de fórmulas para poder resolver las estructuras y poder determinar el grado que ella tenga. Entonces, la clasificación de las estructuras según los resultados que nos den las fórmulas van a ser siempre lo siguiente. Si N o el grado de indeterminación nos da igual a 0, pues la estructura será isostática. En ambos casos, ya sean estructuras de alma llena o estructuras reticulares o armadura. Este tipo de estructuras isostáticas se analizan con las fórmulas de equilibrio isostático, sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento. Si N o el grado de indeterminación nos da mayor que 0, pues la estructura es hiperestática. A este tipo de estructuras le sobran vínculos de apoyo y unión, por lo tanto son estructuras seguras y que siempre van a estar en equilibrio. Y si N nos da menor que 0, pues nuestra estructura es hipostática. Por lo tanto siempre le van a faltar vínculos de apoyo y unión, por lo que son estructuras siempre inestables. Ahora bien, las estructuras isostáticas, volviendo a redefinirlo como vimos en otros videos, estamos simplemente reforzando lo que vimos. La unión entre los elementos no tiene rigidez, y la rigidez es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre su superficie. Como vemos aquí en este ejemplo de esta estructura, ¿no? En el dibujito que hicimos, tenemos que esta estructura simplemente estaba reforzada con una pequeña barra en la unión de la viga y la columna, una barrita rigidizadora. Por lo tanto, cuando aplicamos una fuerza, ella absorbió un poco de esa fuerza y la transmitió a la columna, pero aún así la fuerza puede incidir sobre ella y deformarnos nuestra estructura isostática. En el tipo de estructura hiperestática vemos que va a estar generalmente en equilibrio, pero las ecuaciones de la estática no van a resultar insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las reacciones. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos una fuerza, como vimos no en la anterior, en la isostática, se deformó, pero en este caso nuestra estructura hiperestática, al ponerle esta barrita rigidizadora en la unión columna-viga, ¿no? Donde inicia la fuerza, y también otra barrita rigidizadora en la unión viga-columna, y también una barra rigidizadora en la unión de la columna con la zapata, vemos que la estructura absorbe total o parcialmente la fuerza, por lo tanto resiste este tipo de esfuerzos mucho. Son estructuras más seguras. Sin embargo, vemos que en la estructura hipostática es completamente inestable. Cuando cualquier fuerza externa aplicada a ella la lleva a su colapso total o parcial, ya que no tiene resistencia que se oponga a dichas fuerzas externas, como pueden ser las cargas de viento, los empujes laterales de terreno, de agua, entre otros. O sea, aplicamos una fuerza en nuestra estructura hipostática y por ella carecer de apoyos o de barra rigidizadora, pues se irá al colapso total. Bien amigos, si les han gustado videos como este explicativo, por favor suscríbanse al canal, compartan en sus redes sociales y dejen sus comentarios. Hasta luego.